¿Te ha pasado que en algún momento estás que dices, ya no puedo más, no soy capaz de hacer nada más en esta situación, estás mamado y quieres dejar todo? En este video te quiero contar que tienes mucha más capacidad de la que piensas que tienes. Cuando uno cree que ya no va más, está solamente el 60%. Pero en muchas ocasiones resulta que tenemos mucho más para dar. Y eso va a depender de cuál es esa capacidad mental y de la forma como ves las cosas y la forma como ves el mundo. Y hay un estudio hecho en los años 50 en Harvard donde estaban tratando de demostrar cuál era esa resistencia que tenían los ratones cuando los ponían en el agua. Entonces lo que hacían era que tenían un balde de agua y ponían a los ratones a nadar. Pero lo que no sabían es que al hacer este estudio iban a descubrir algo que era mucho más interesante que solamente la resistencia y cuánto una rata puede aguantar nadando en un recipiente de agua. Si este contenido te ha gustado hasta el momento y crees que le puede ayudar a alguien, te quiero pedir un favor, recuerda compartirlo. Y lo que descubrieron que era más interesante que el hecho de cuánto resistían las ratas era la palabra esperanza. Sí, la palabra esperanza. Eso que nosotros, cuando estamos en ese final, que creemos que ya nada va a pasar y de un momento a otro algo pasa que nos salva, tiene que ver con esto. Lo que primero encontraron era que normalmente una rata era capaz de resistir durante más o menos alrededor de 15 minutos. Después de los 15 minutos básicamente se rendían y no seguían intentándolo. Pero después hicieron otro experimento adicional. Antes de que las ratas se rindieran y estuvieran totalmente agotadas, las sacaron, las secaron para después volverlas a poner en la piscina de agua. Y lo que ocurrió en esta segunda ronda fue absolutamente sorprendente. Ya las ratas no duraron 15 minutos, sino que duraron 60 horas. Si me estás escuchando bien, 60 horas. Es decir, 240 veces más. Pero si antes solamente duraban 15 minutos, ¿cómo fue posible ese cambio tan drástico? Y la razón se encuentra en que las ratas eventualmente creían que iban a ser rescatadas. Es decir, que en cualquier momento puede llegar ese salvador que cambiaba su realidad. Entonces aquí es donde viene la pregunta es, si las ratas pudieron durar 60 horas, en ese punto donde tú crees que no puedes hacer algo, ¿cuánto más podrías durar? Y hay otro estudio bien interesante que habla acerca de las personas, en qué momento nos rendimos. Vamos a hablar de rendimiento muscular. Hicieron un experimento donde las personas llegaban a ese punto donde ya no eran capaces de más. Normalmente la capacidad de un músculo de poder seguir ejercitándose, las personas normales llegamos a esa capacidad máxima del 60%. Los deportistas de alto rendimiento normalmente logran llegar hasta ese 80%. Pero imagínate que todavía hay esos límites mucho más altos. Esa es la razón por la cual se siguen rompiendo récords, y uno de esos ejemplos es lo que pasó con Roger Bannister, que te dejo aquí el video en caso que lo quieras ver, de cómo uno vence esas creencias limitantes y logra llegar a nuevos paradigmas y nuevas realidades. Pero lo que es muy interesante acá es que nuevamente volví pasó lo mismo. Las personas creían que en el 60% ya no eran capaces de más, pero cuando les conectaban electrodos para que les extendieran las piernas automáticamente con impulsos, las piernas seguían como si nada, a pesar de que las personas decían, ya no soy capaz de más, ya me duele, podían dar mucho más. Y eso también es la explicación de por qué suceden tantos fenómenos en tantos momentos en los cuales estamos en situaciones extremas y el cuerpo de alguna manera saca la energía o saca las capacidades para volver a hacerlo. Pero ¿qué tiene que ver esto con emprender? ¿Qué tiene que ver esto con la vida y por qué es importante? Si nosotros queremos lograr cosas extraordinarias, tenemos que actuar de una manera completamente extraordinaria. Es decir, ir por el camino diferente al que hacen todos. Si nosotros queremos lograr lo que nadie logra, tenemos que recorrer un camino que o nadie ha recorrido o recorrerlo de una manera diferente. Y esto sucede con todas las cosas. Sucede cuando estamos produciendo contenido. Cuando estamos produciendo contenido, la clave es o contamos algo de una manera diferente o contamos algo que nunca nadie ha contado. Y esa es la manera como te puedes destacar como creador de contenido. Esto mismo sucede si estamos trabajando en una empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecer un valor de una manera diferente. Ese valor de la manera diferente no propiamente tiene que ser que el producto es diferente. Puede ser que la forma como lo vendemos es diferente, la forma como lo comunicamos. Pero lo que siempre es común es que si queremos lograr resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y que muchas veces el mayor limitante para lograr esos resultados excepcionales no son las circunstancias externas, no es lo que pasa afuera, somos nosotros mismos, es lo que nosotros pensamos acerca de nuestras capacidades, de lo que podemos lograr y lo que no podemos lograr. Y otra de las situaciones donde pasa esto es en los equipos de fútbol. Miren cuántas veces ha habido ocasiones en donde el equipo es exactamente el mismo y el equipo está en el final de la tabla y de un momento a otro cambian dos jugadores y el técnico. Normalmente un equipo de fútbol son más o menos 22 a 24 personas. Y cambian dos jugadores y el técnico, y cómo es que el equipo pasa del final a volverse campeón.
Esta es la historia de los 49ers cuando estuvieron con Bill Walsh. Por ejemplo, cuando pasó en 2015, cuando el Leicester quedó de campeón de la Premier League, cuando era uno de los equipos que era del fondo de la tabla. Simplemente lo que cambió no fueron las personas, lo que cambió era la forma como pensaban, los procesos que tenían. Cambiaron las creencias acerca de lo que podían lograr. Entonces, cuando estés emprendiendo, cuando estés tratando de hacer algo que es difícil, una de las cosas más importantes que tienes que entender es cuáles son tus creencias acerca de eso que puedes lograr o no. Y segundo es cuáles son los sistemas que tienes para lograr esto. La mayoría de las veces cuando tenemos éxito creemos que eso está muy asociado a las tácticas que estamos haciendo. Y creo que una de las cosas que pasa continuamente es que los emprendedores continuamente están buscando como esa estrategia escondida o ese secreto escondido que nadie ha logrado hacer, pero no se dan cuenta que una de las cosas más importantes es esa mentalidad y cómo nosotros estamos pensando y cómo vemos y buscamos la forma de llegar a límites más grandes. Si las preguntas que nos hacemos es cómo crecer 30%, lo que va a hacer es que el cerebro va a encontrar respuestas de cómo crecer el 30%. Si lo que nos hacemos es una pregunta de cómo crecer el 100% o 10x o 5x, lo que va a buscar el cerebro es una forma de crecer 5x, 10x. Si vemos la posibilidad de que eso se puede hacer. Si no vemos la posibilidad de que eso se pueda hacer, es imposible. Y recuerdo hace algún tiempo que trabajé con una compañía y esto me ha pasado en varios ámbitos, desde crecer canales de YouTube hasta crecer redes sociales, hasta crecer negocios. Y es que muchas veces cuando hablamos de, es que esto se puede crecer 5x o 10x, muchas veces las personas dicen, no, eso es imposible, eso no se puede hacer. O a veces recuerdo en ciertas situaciones en donde en esa conversación con la otra persona, la cara era de completamente incredulidad. O sea, básicamente me miraba y era como, ¿qué está diciendo? Hay un ejemplo de una agencia a la cual yo soy socio, donde pasaron de tener 2 millones de views en un canal a tener 20 millones de views en 5 meses. El tema no cambió, el tema era exactamente el mismo. Lo que hicimos fue que cambiamos el sistema con el cual se producen los resultados. Esto mismo sucedió con otro proyecto en el cual participé. Multiplicamos las ventas casi por 4 en menos de 7 meses y era exactamente el mismo servicio. Lo único que hicimos fue encontrar con los datos qué era lo que funcionaba y qué era lo que no funcionaba y básicamente dejamos de hacer lo que no funcionaba. Pero el mayor límite por el cual ese equipo no lo había podido hacer se resume en 2 cosas. 1, o no tenían la información para poder producir esos resultados, o 2, no creían que esos resultados fueran posibles. Y esto aplica para cualquier ámbito, esto aplica para mis temas personales, esto aplica para mi negocio, esto aplica para mi emprendimiento. Si nosotros no creemos que algo es posible, es imposible que eso suceda. Yo primero me lo tengo que creer en la cabeza para que después pueda encontrar la forma de que eso suceda. Pero primero tengo que ganar en la cabeza. Entonces aquí es donde viene la pregunta. Si la rata se rinde a los 15 minutos, pero puede 60 horas, ¿en qué punto te estás rindiendo tú? ¿Y cómo puedes hacer para no rendirte? Aquí les voy a dar la técnica que yo siempre uso. Cuando yo llego a ese final en donde ya estoy saturado, cuando ya emocionalmente no das más, siempre lo que hago es pensar que todas las personas que no lo han logrado es porque se rindieron en ese punto. Y las personas que sí lo lograron es porque cuando estaban en ese punto no pararon y siguieron buscando la forma hasta que se pudo lograr. Inmediatamente lo que empieza a pasar es que primero nos damos cuenta que somos capaces de más. Pero lo otro que empieza a pasar cuando nos damos cuenta que somos capaces de más es que empezamos a ver nuevas alternativas. Es como si hubiera una apertura de diferentes opciones que se pueden hacer. Parte de también lo que ayuda es ir a hablar con otras personas, buscar otras opiniones, buscar que me den otras perspectivas de esto. Entiendan muy claramente en ese punto donde están diciendo no soy capaz de más y entiendan las razones porque en ese punto están diciendo no soy capaz de más, porque es muy posible que sean capaz de mucho, mucho, mucho más. Pero entonces aquí es donde, bueno, listo, Mateo, entonces esto está muy interesante, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Listo, ya estamos mamados, no doy más. Y aquí es donde hay 2 herramientas que yo he encontrado que me sirven mucho. La primera es haber tenido documentado todo el proceso. Imagínense que hay como un embudo. En la parte de arriba hay unos inputs y al final hay unos outputs. Y entonces aparte hay unos procesos. En la medida que vamos entendiendo en cada parte de ese proceso cómo va, podemos devolvernos para saber cuál es la parte donde está fallando. Hay 1 o 2 fallas que son las que están dañando la mayoría de las cosas. Entonces es entender cuáles son esos inputs que estamos agregando en ese proceso que no están funcionando. En este caso voy a dar algún ejemplo en el caso de ventas. Si no estamos vendiendo puede ser o porque nuestra oferta de valor no es atractiva para el mercado, o porque no estamos hablando con la suficiente cantidad de clientes, o porque estamos hablando con los clientes equivocados, o porque nuestro precio no es el adecuado. Alguna de esas 4 cosas es, pero si tengo documentado el proceso puedo entender cuál de esas 4 es la que pasa. En ese momento nosotros como nos damos la vuelta y encontramos esa motivación para solucionar ese problema. Y el que yo he encontrado que más me funciona a mí es pensar que todas las personas que no lo han logrado se rindieron justo en ese momento.
Justo en ese momento, cuando las cosas se estaban poniendo difíciles, cuando no había opciones, todas las personas en ese momento dijeron no más. Las personas que sí lo lograron son las personas que en ese momento buscaron opciones y buscaron alternativas. Vas y lo ves en la biografía de Amazon. Al principio me acuerdo que hay una parte donde él menciona que hubo un paquete que estuvo perdido como 24 meses. Lo ves en Elon Musk cuando en SpaceX ya no tenían plata para el próximo lanzamiento y no funcionó. Sin embargo, ahí consiguieron y lograron ese extra y la siguiente vez funcionó. Lo ves en Steve Jobs cuando lo sacan de Apple. Esta situación se ve una y otra y otra y otra vez. Lo que es muy importante es que esas personas en ese momento no se conformaron con ese no. Lo que hicieron fue buscar alternativas. Recuerda, si eres de las personas que les gusta buscar formas de crecer su negocio, crecer individualmente, haz clic en seguirnos, haz clic en la campanita para que te enteres de cada video con el que salimos.